Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Ya en este clásico de conversaciones con Rodrigo Esteves y abrimos la ventana al mundo, una manera que tenemos de empezar. Seguimos creyendo que eh, está todo muy interconectado y todo tiene que ver con todo, ¿no? Como diría la doctora Fernández de Kirchner, y si no que le pregunten a los precios de las materias primas, de las tarifas que están volando en todo el mundo a causa de esta guerra, que tiene novedades. Se empezaron a conocer, según yo registro, el 6 de septiembre de este mes, con un avance que dicen espectacular por parte de las tropas ucranianas, reconquistando territorio en el oriente, digamos, en la frontera que comparte con Rusia, en la zona del Donbass, y que allí se habría avanzado unos 3.000 kilómetros cuadrados en el recupero de territorio. Siempre, y más cuando hay jugadores de este calado, queda la pregunta de cuánto hay de operación, cuánto hay de verdad, sobre todo cuando uno no está en el territorio, y lo que llegan son muchas veces versiones oficiosas. Ahora, digo, por ejemplo, la revista The Economist, que ya es sin duda el clásico de clásicos de los medios, digamos, del establishment, y que se puede decir mucho, pero no que no sea seria en cuanto a la información que maneja, da por bueno esta reconquista del territorio ucraniano. Y otros medios que por lo menos a mí también me merecen confianza, La Vanguardia de Barcelona, algún otro medio francés que uno accede. Bueno, insisto, dan por fidedignas estas versiones. Y el gran interrogante, ¿no? Porque se daba por sentado que este era un conflicto inveterado, de larga data, enmarañado, y escuchando a Zelensky, presidente ucraniano, que dice: dennos un poco más de armas que los terminamos de correr hasta del Donbass y recuperamos ya todo el territorio, y parece ser que va por Crimea, ¿no? Ese apéndice que anexó Rusia en 2014. Estemos atentos, nos parece que todo esto va a repercutir y mucho en lugares, por ejemplo, como Italia, donde el domingo 25, y si la suerte nos acompaña, estaremos cubriendo esa elección. Bueno, se juega mucho de esta reconfiguración que se está dando en la Unión Europea y que está patas para arriba esta Unión Europea por la cuestión de las tarifas, ¿no? Un último ejemplo y ya nos vamos a nuestra hoja de ruta. Sepan esto: un departamento de 2 ambientes en España, en Italia, en Francia pagó este verano de consumo de aire acondicionado y un poquito más de luz si quieren, unos 130.000, 140.000 pesos argentinos mensuales de tarifa. Esto es lo que está pasando, que al cambio, digo, pueden ser 400 euros, 450 euros, 500 euros, dependiendo. Y saquen esta cuenta: una familia con un crío, que entre los dos, si trabajan, ingresan 2.500 euros, que es lo normal, 2.800, bueno, se le caen 500 solamente de tarifa eléctrica. Es decir, le pega en la línea de flotación de los ingresos. Y ahí su ruta, ¿no? Es decir, bueno, entonces no salimos a cenar, o no vamos al teatro, o no nos tomamos ese fin de semana que teníamos pensado tomarnos. Es decir, un contexto recesivo como describe el Banco Mundial y el Fondo Monetario para la zona euro. Después del corte nos metemos en nuestra política doméstica, que está muy sabrosa, con muchas novedades, y que también está afectada por estos conflictos internacionales. Tiene una inflación per se potente, pero embaladísima por lo que viene de afuera. Un minuto, ya volvemos.
Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Las habilitaciones serán gratuitas en 3 de febrero. Si querés abrir un comercio o una empresa, te decimos gracias y no te cobramos. Además, te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este invierno te esperamos en San Juan para que te encuentres con todo eso que te hace bien. San Juan, renueva tu energía. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Hola Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás vos? Buenas noches para nuestros compañeros y queridos amigos que nos acompañan los sábados y aquellos que nos acompañan en el canal de YouTube, que veo que cada vez se agita más ahí. Así es, así es. Ahí también nos pueden seguir. Ahora que está de moda el streaming, cada vez hablo con más amigos del ambiente que dicen, no, el año que viene me voy al streaming. Bueno, somos adelantados. No, nosotros estamos en Metro, ¿no? Tenemos nuestra versión YouTube. Bueno, dicho esto, un dato que me sorprendió. Fíjate, y te doy la derecha para tu análisis, es el siguiente. Se conoció esta semana el dato de inflación, 7 puntos, ¿no? Si la memoria no me traiciona, aunque de hecho sea reciente, es clavadito 7 puntos. Quiero decir, los medios que son definitivamente opositores al gobierno, todos sabemos quiénes son, los que están consecuentemente en contra. Si vos tomás este dato, en sus portales de internet, el encabezado seguía siendo la deriva de lo que nosotros llamamos la batalla de Juncal, con el epicentro del atentado. Es decir, el encabezado de sus portales era las nuevas detenciones de la banda de los Copitos. Y inflación venía abajo. En la portada a papel, los que todavía tenemos esa gimnasia cada vez más perdida, la consigna era primero inflación y al lado la banda de los Copitos. Pero quiero decir, fíjate el punto, ¿no?, de atracción y de discusión que estamos teniendo en la Argentina. No sé si te merece alguna reflexión. Sí, naturalmente, en primera instancia, durísimo el número de la inflación, la verdad. Uno ansiaba que la cosa diera un poquito de respiro, no fue así, y debemos recordar algo, aún no llegaron por debajo de la puerta las tarifas de los servicios públicos. Este es un dato no menor, es decir, vos en estos 7 puntos no tenés todavía el cimbronazo que vas a tener post aumento de tarifas, o como gustaría decir Malena Galmarini, esta quita de subsidios que reasigna subsidios, digamos. Pero la situación que vos quieras plantear, hoy está planteada con 7 puntos de simplemente el aumento que hubo sobre el cimbronazo que hubo en torno al transporte. Claro. Es real, ya está. Pero no aún el de los servicios. Este es un tema no menor, lamentablemente no da tregua. 7 puntos es un número muy gordo y tenemos que remontarnos 30 años atrás para estar en esos números. Tenemos que ir a la previa de la convertibilidad, que ya cuando hablamos de la previa de convertibilidad estamos hablando del último año, donde fue un año hiperinflacionario, porque recordemos que nosotros
en líneas generales siempre hablamos de la hiperinflación en el final de la gestión de Raúl Alfonsín, pero tuvimos una segunda deriva que fue precisamente cuando cae el plan Bujibor, ya en la gestión de Carlos Menem. Es decir, esa segunda deriva lleva a Antonio Herman González a asumir, tampoco puede parar la embestida, y es Domingo Cavallo el que efectivamente inicia la convertibilidad. Es decir, 30 años atrás tenemos que ir, siglo pasado, para tener números por debajo del 7 mensual. Un número que realmente no cayó bien. Y por otro lado, quiero decir algo en términos políticos que me parece que vos vas a compartir. Es saludable que siga Marco Lavagna en el INDEC y es saludable que sigan dando números reales. Nosotros tenemos una experiencia política de las décadas pasadas, donde el protagonista es el mismo espacio político y donde entre Guillermo Moreno y sus delegados hacían un desastre con los números de la inflación que terminaron siendo vergonzosos. O llevaron al extremo de la declaración, recuerdo en aquellos años, de quien hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no medía la pobreza para no estigmatizar. Digo, cosas que realmente avergonzaban. En esta instancia, reconocimiento para el binomio Fernández, me parece que hay más madurez política, el número sale, se lee, y todos nos agarramos la cabeza porque 7 es un número desastroso. Pasamos la página y nos vamos al otro tema que naturalmente, y suscribo, es el tema que tiene en vilo a los medios, y que naturalmente tiene en vilo a los medios porque a los medios la deriva policial de todo esto y la deriva de la cuestión que tiene que ver con que ya no es el loquito suelto, sino que hay una andanada de redes por debajo, de tipos que hasta ahora no parecen de gran nexo, pero que sin embargo existen. Ya estamos nosotros cerrando este programa con 4 detenidos, al cual bien decís vos, esta idea de la banda de los copitos, ya tomó cuerpo el término la verdad es un término bastante bizarro, por cierto, pero tomó cuerpo, y la realidad es que todavía cuesta mucho interpretar en términos políticos qué quieren representar, si quieren representar algo más allá de esta supuesta entente que se llamaba Revolución Federal, que tenía algún nexo con sectores que en algún momento criticaban la pandemia, por ejemplo. Digo, si tiene algún nexo que venga de eso, de un extremismo que naturalmente tiene que ver con una cosa antidemocrática, que tiene, nosotros lo decíamos en la emisión pasada, me parece que tiene algunos ribetes que retrotraen al mapeo del nazismo, pero muy, digamos, no se le ve gran cuerpo a todo esto. Sin embargo, ya cuando hablamos de 4 personas, estamos hablando de 2 mujeres y 2 hombres, esto ha tomado otra deriva. Tanto desde el Poder Judicial, tanto la jueza federal como el fiscal han avanzado en torno a estas 4 personas, veremos cómo continúa. Y lo que uno celebra es, en primera instancia, que Cristina Fernández de Kirchner está bien de salud, y en segunda instancia, que la dirigencia política, con todos sus bemoles y con algunos pequeños, muy pequeños, errores de algunos sectores de la oposición, la inmensa mayoría, empezando por el expresidente Macri, la inmensa mayoría repudió el atentado y llamó a un inmediato esclarecimiento. Sí, agrego, si querés, no es un matiz, porque avalo todo lo que decís, simplemente una cuota para el análisis, que es la siguiente. Nos falta saber, se está tirando del ovillo, y también quiero rescatar el tema del capítulo judicial, que se le habían sembrado dudas desde todos los lugares, oficialismo y oposición. Da la impresión que están tirando del ovillo, si no se están guardando, vamos a ver, esto no lo toquemos, porque lo que hay que terminar de desentrañar es lo siguiente. Esta banda de los copitos es bizarra, por momentos, como bien decís vos, tiene pasos de comedia, cae en el ridículo, es una cosa bastante absurda. Ahora, tenía un financiamiento externo, porque también creo que hay que agregar esto. Muchas veces se busca a estos auténticos lumpen como mano de obra para un atentado político, porque son capaces, se animan, y si están tan demenciados desde algún lugar que pueden llegar a ejecutar este tipo de semejante tarea sin importarles, si sabían que de una manera o de la otra iban a quedar detenidos. Digo, ¿qué plan de fuga tenía Sabac Montiel? Salvo el capítulo anterior que nos enteramos
que intentaron alquilar un departamento en las adyacencias del departamento de Cristina, ¿no? Para tratar de ser francotiradores. Yo tengo un profundo escepticismo con todo eso, producto de que no interpreto de dónde puede venir un aval como garantía para alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta, digo. Desde el cristinismo algunos dicen como que es un barrio imposible, que la verdad no creo que sea un barrio imposible, pero me da la sensación que no parecen tener una logística. Puntualmente, este señor que gatilló tenía un monoambiente en una zona del conurbano profundo. En muy malas condiciones. Y no era de su propiedad, sino que le estaba rentando. Es decir, estamos hablando de una persona que estaba alquilando un monoambiente, compartiendo con decenas de personas en una especie de lo que al principio del siglo pasado para nuestros abuelos eran los conventillos. Entonces digo, una remake de los conventillos. Entonces digo, ¿cómo de ahí partimos para llegar a esta situación en la cual ellos van a terminar rentando una habitación a escasas cuadras o un departamento a escasos metros de el domicilio de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner? Cuesta creer. Ok, está claro. No, es incongruente también lo de la custodia, claramente, y por eso, desde un sector clarísimamente vinculado al kirchnerismo, en su día se le pidió la cabeza a Aníbal Fernández, ¿no? Claramente. Pero bueno, quisiera avanzar un poquito más en lo siguiente. Doy un dato también para que tomemos en cuenta en el análisis, y digo esto, matizalo o no, y nos metemos en el mundo de la oposición. Una reunión que para mi gusto no tuvo la trascendencia que tendría que tener, que es el encuentro del ministro de Economía Massa con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que si mis voceros no me intoxicaron fue en el Senado. Fue en el despacho de ella, está perfecto, tal cual, no te intoxicaron. Fue el mismo día que estaba desarrollándose la sesión, es decir, el miércoles en la tarde. Claro. Había sesión en diputados. La vicepresidenta, debo decir, está casi de presencia diaria en el Senado, y efectivamente lo recibió en su despacho. Tal cual, bien y que me dicen que acompañó también esa reunión el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, o estoy mal informado, no lo sabes. No digo mal información, no puedo decir que no. Bueno, no podés decir que no. Bueno, ok. Si no, también podés decir eso que decía Néstor Kirchner, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, dicho esto, me dicen que la reunión se analizó todo el tema del presupuesto calendario 23 y se miró con lupa, y se está mirando con lupa el tema de los subsidios. Estemos atentos a eso, porque el 23 es el año electoral, y no es cualquier año electoral, es recambio presidencial, ¿ok? Entonces, atención, porque mis voceros seguramente me informan mal y me dicen que va a haber novedades en materia de subsidios, pero muy, muy en contrario a los subsidios tradicionales que se cuestionan, a otro tipo de subsidios. Así que atención con eso. Recordemos, es el peronismo que gobierna, es el peronismo que se juega su continuidad, y los muchachos no andan con chiquitas en eso. Así que miremoslo de cerca. Me interesa mucho esto que planteaste, porque es un peronismo que se reperonizó. Es decir, el cristinismo se ha, en estos últimos meses, revisitado y a la vez reperonizado. Nosotros lo venimos hablando acá. Yo creo que hay una reperonización muy fuerte, y a la vez tal vez esta frutilla del postre sea lo que sucedió en Luján. Digo, me da la sensación que hay una búsqueda de reperonizarse. Tal búsqueda de reperonizarse hubo que las dos figuras consulares de la misa en Luján terminaron siendo el presidente y el expresidente Duhalde. Es decir, los únicos dos ajenos a la escena, y uno dirá cómo Alberto Fernández va a ser ajeno a la escena. Hoy lo es, debemos decirlo, en términos políticos. Esta semana quedó marcada por una visita guiada que le hizo una escuela primaria en la Casa de Gobierno, cosa que no, debo decir, no demonizo, y no me parece mal que el presidente haga. No, pero está en una figura protocolar, o sea, está cumpliendo... Debo confesar que en el marco de lo que está sucediendo es doloroso ver al presidente animando una visita guiada. Sí, salvo no te quiero agregar es el director de ceremonial y protocolo de la Presidencia de la Nación, es el presidente de la Nación. Salvo te quiero agregar este dato,
él es el que encabeza también esta semana el anuncio de que se va a ir por la reestatización de Autopista del Sol y Autopista del Oeste, ¿no? Bueno, ahí tiene un ministro no, propio, ¿no? Ahí tiene claro. un ministro propio. Ahí juega la baraja con un hombre de su confianza, Con que es Cato Podis. Claro, un politólogo que es un hombre de su confianza. Sí, correcto. Recuperan ahí la administración para el Estado y de paso un palo en la rueda de la figura del expresidente Macri. Claro, donde se le que fue el que les dio la prórroga, ¿no? Así va la cosa, claro. va la cosa. Pero bueno, ya nos vamos del otro lado, querías ir a la oposición. Sí, entremos de lleno. Mirá, te doy un disparador, si querés, para asumir todo ese mundo que está muy agitado a mi gusto. Y yo insisto esta es mi tesis, creo que la polarización cristina, muy lejos de poner patas para arriba al peronismo, que como bien decís vos, lo reperonizó y se abroqueló, puso patas para arriba la interna cambiemita, que no quiere decir, con esto que voy a decir, que no esté encaminado tal vez a un triunfo contundente, ¿eh? Lo que estoy diciendo es simplemente que está en un claro proceso de reconfiguración y de reasignación ideológica. Y digo esto, hubo elecciones en Marcos Juárez. Allí pasó algo que los que estamos en este ambiente estamos acostumbrados a que lo que se llaman operaciones políticas, intoxicaciones de encuestas. Desde el schiarettismo se salió a agitar el parche con que esa era una elección que se ganaba por parte del schiarettismo, en una situación inconcebible y a mi gusto innecesaria de poner al gobernador de Córdoba en un primer plano, porque supuestamente si ese triunfo se daba era el famoso desembarco nacional de Schiaretti, desembarco que lleva ya 8 años de atraso, ¿no? Sigo creyendo que el cordobesismo es un invento genial, que funciona muy bien, pero que es una pared tan alta que nadie entra, pero que tampoco nadie sale, ¿no? Lo digo con todo el amor del mundo porque quiero mucho a las figuras que habitan en ese espacio político. Insisto, se vendió un posible triunfo que terminó siendo derrota por 17 puntos en una administración que ya venía en manos de Cambiemos y que se le denomina el kilómetro cero. Entonces, dejo esta pregunta. ¿Estamos en presencia de una ola opositora que no la estamos terminando de ver bien y que a la gente ya le importa 3 belines lo que le digan, atentado, esto, lo otro, lo único que quiere es cambiar de rumbo? Y eso fue una simple muestra, o se convalidó, como dicen algunas figuras del cordobesismo, simplemente del cordobesismo de Unión por Córdoba, digo, ¿no? Simplemente se le ratificó la confianza a una buena gestión. Ahí me parece 2 cosas. En primera instancia vamos al anclaje histórico, porque es muy bueno lo que decís a propósito de saltar la muralla, ¿no? Lo mismo decían los radicales bonaerenses en la década de 40 de Sabatini. Lo esperaban a Sabatini, Sabatini nunca desembarcó, nunca se puso los pantalones largos. Sabatini murió en los 60 en el olvido, no en el de los cordobeses, pero sí en el olvido del escenario nacional, y en el 46 pasó una tromba que era Juan Domingo Perón y se lo llevó puesto. La verdad que Sabatini fue el gran hombre de la renovación del radicalismo y pudo haber sido el gran hombre de la renovación del radicalismo, muerto en el 42 Alvear, nunca salió de Villa María, no era Marcos Juárez en este caso, pero viene muy a cuento de esta lógica de que a veces en Córdoba las cosas tienen una dimensión de otras características. Más allá de eso, debo decir, en torno a los números de Marcos Juárez y de este kilómetro cero, tomar como medida Córdoba, quiero ser respetuoso con los cordobeses, pero no es medida para el escenario nacional. Córdoba tiene una larga tradición de un enfrentamiento duro con este peronismo de hoy. Es decir, es innegable. Nunca le guiñó un ojo a este peronismo, probó con todo lo posible, hasta en algún momento probó con Luis Juez, digo, en aquellos momentos con Pancho Delich en vida, digo, probaron con todo lo posible, con todo le fue mal. Es decir, al peronismo en este tiempo político, el del kirchnerismo, alguno dirá el del cristinismo, como suelo decir yo en este programa, digo, ponele como quieras, la verdad que no es medida la elección cordobesa. Quiero recordar por dato, digo, en el 2003 ganó Adolfo Rodríguez Sá, en el 2007 ganó Roberto Lavagna con Gerardo Morales. Digo, vamos reconstruyendo año a año. Bueno, el gran espaldarazo que recibió Mauricio Macri en la elección del 2015 fue Córdoba, sin lugar a dudas, ese distrito. Digo,
pensar en Córdoba como una medida nacional me parece que es un error. No obstante, sí, a la alianza Juntos por el Cambio, al acuerdo de Juntos por el Cambio le sirvió de mucho, lo ratificó y también mostró que en este sentido está broquelado. Cuando yo hablo de reconfiguración ideológica del espacio opositor, hay tensiones y las costuras ideológicas de ese bloque abroquelado, valga la cacofonía, está sufriendo tensiones. ¿Por qué te digo esto? Ya te dejo para que lo reflexiones. Por Marcos Juárez pasaron Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Larreta siguió de gira cordobesa y dijo: quien busque en mí un candidato extremista no lo va a encontrar. Es decir, yo soy un candidato de la moderación. No solo fue a Córdoba a Marcos Juárez, sino que después se fue a la ciudad. Y en la ciudad siguió de gira. Estuvo con todos los sectores. Estaba con Gustavo Santos, que sería del espacio que perdió escandalosamente con Luis Juez, pero también estuvo con Luis Juez, con Rodrigo Loredo. Entonces vos decías, bueno, atendió a todos. No. Estuvo con todos juntos y caminó con todos juntos en la ciudad de Córdoba. Es decir, bueno, pero por eso te digo, Larreta está en esta cosa de a mí no me lleven al extremo, yo voy a seguir por esta senda que es la ancha avenida del medio, digamos. Es lo más parecido, ¿no? Él habla de que hay que meter al 70% del electorado en un esquema de gobernabilidad, así que bastante ancha es. Otra cosa que se pueda, ¿no? Y Bullrich, que es el anverso. Pero que vos fijate, y ahí aparece el radicalismo en esta pata, sigue en un duelo dialéctico y ideológico con el gobernador de Jujuy, que le sigue señalando cuestiones a ese espacio duro de Cambiemos, a que me parece que el radicalismo no se siente cómodo ahí, que no quiere terminar de integrarse. Ahí diste en la tecla, mirá, cuando vos decís Cambiemos, Cambiemos no existe más, hoy se llama Juntos por el Cambio. En algún momento, cuando Horacio Rodríguez Larreta tuvo esa potestad, hasta el nombre cambió. ¿Por qué? Porque claramente a las legislativas fueron con otro nombre, porque el nombre Cambiemos era el de la derrota del 2019 y también era el del final del gobierno de Mauricio Macri, que no fue bueno, definitivamente no fue bueno. Claramente hay nuevos actores, claramente hay un radicalismo de otras características, muy distinta a la del 2015, pero también muy distinta al del 2019, con un precandidato que es Gerardo Morales, pero también con otro precandidato que es Facundo Manes, que está caminando, con un precandidato muy competitivo en la Ciudad de Buenos Aires, que es Martín Lustó, pero también con precandidatos muy competitivos en el interior, el caso de Puyaro en Santa Fe, el caso de Servia en Neuquén, el caso de Famá en Catamarca. Es decir, empieza a armarse una amalgama donde en Juntos por el Cambio, quienes venían del PRO y creían que tenían la vaca atada, vamos a entrecomillar la vaca atada, me parece que saben a las claras que de haber paso van a tener una pelea palmo a palmo. Rodri, nos vamos, justito, entramos. Saludos para toda la audiencia, nos volvemos a encontrar el sábado que viene aquí en Contragolpe. Chau.